No se puede negociar la tierra, no se puede negociar el agua, no se puede negociar. Quieren hacerse dueños de todo lo nuestro. Dicen que son tierra privada, nosotros decimos tierra ancestral, territorio indígena. Nosotros no somos invasores ni somos intrusos. Nos han robado nuestra tierra así. Nos han quitado lo que tenemos y han hecho títulos de ellos. Se hace negocio a espaldas de los pueblos, a la espalda de los pueblos panameños, a la espalda nuestra. Se venden territorios, se venden pueblos, se venden agua, se venden bosques, se vende todo el ecosistema sin el consentimiento de nuestro creador. No le hemos robado, no han saqueado, no han golpeado, no han asesinado, no han encarcelado, no han detenido y han hecho de todo con nuestra generación. Y todavía quieren seguir explotándonos y violentando nuestros derechos, que son leyes legales que no se deben violentar. O sea que tenemos que someternos a la oligarquía. ¿Someternos a qué? Someternos a lo que tienen el capital. O sea que tenemos que someternos a lo que ellos quieren y no a lo que nosotros queremos. Se deben respetar al pie de la letra nuestra forma de vivir, nuestra forma de vivencia originaria como pueblo. No se puede imponer sistemas que nosotros no estamos acostumbrados. Se nos deben respetar siempre a todas y todos. Tenemos derecho a expresarnos. No tenemos por qué ser violentado y limitado nuestra expresión y limitado nuestra forma de vivir en nuestro territorio ancestrales. Los hermanos mayores latinos debían respetar todo nuestro proceso de fe, la forma de nosotros de vivir culturalmente, espiritualmente, socialmente, físico, verbal. Hemos tenido discriminación racial, porque cuando nos pronunciamos, nos echan la unidad de la policía. Cuando decimos que no queremos algo, nos echan la Policía Nacional. Todos ustedes, hermanos y hermanas del mundo, de iglesia o no iglesia, ustedes saben que la naturaleza es el pulmón de la humanidad. Convivimos con la naturaleza y por eso trabajamos lo que es necesario. Lo que no es necesario no lo tumbamos, lo protegemos, lo cuidamos. Convivimos con los animales silvestres, domésticos, porque es nuestros hermanos de la tierra. La economía vale más que la vida humana. Los humanos han destruido el ecosistema y el pulmón del mundo. Y por esa razón hay muchas situaciones gravemente en el mundo, porque la humanidad no respeta la naturaleza. Y no somos nosotros. Nosotros no somos los que torturamos a la tierra, no torturamos al mar, no torturamos al río, no torturamos a nuestros árboles, no torturamos nuestros cerros ni los llanos, no torturamos. El que lo torturan, el que carga la maquinaria pesado, lo envenena con gasolina, con diésel, los cianuros y otros implementos que usan y destruye y dañan el ecosistema y la vida humana del mundo. Porque necesitamos la naturaleza para construir el mundo. Si no tenemos la naturaleza, el mundo total puede padecer. No solo los ngobe, no solo los buglé, no solo los cuna, no solo los emberá, no solo los nazos, no solo los bribri, no solo los guanán, sino todos los pueblos que no son indígenas, en conjunto puede padecer. Porque no cuidamos, sino destruimos. No puede ser lastimado la naturaleza, no puede ser violentado los derechos de los pueblos indígenas de Panamá y el mundo, como centro y corazón del puente de la humanidad. Respeten, respeten, respeten y enseñen verdaderamente la paz, y la paz no se logra con guerra, ni con violencia, ni con ofensa, ni con un trato inhumano. La paz de la humanidad se logra entendiéndose, comunicándose, apoyando en las oraciones en el mundo. Que se respeten la vivencia de nuestro pueblo, que se respeten como al principio nuestro pueblo ha vivido, que se respeten a las niñas y a los niños, se respeten a las mujeres y se respeten a los hombres,
que se respete la naturaleza, se respete nuestra tierra, se respete nuestros ríos, se respete el mar, se respete todo lo que vemos, se respete el tránsito libre a nuestro pueblo, que nuestro pueblo tenga espacio en todas las instituciones, en todas las organizaciones, en todos los movimientos, que nuestro pueblo tenga la oportunidad de expresar, de participar, de convivir con los pueblos, que nuestro pueblo también tenga ese espacio en el mundo y que no seamos limitados, que no tengamos fronteras. Y así creo que todos los pueblos indígenas del mundo sufren por ser indígenas, por ser nobles, por tener nuestro lenguaje, por usar nuestra vestimenta y culturalmente, por ser espiritual con la naturaleza, por respetar que no se debe amedrentar los derechos de la vida. Por eso nosotros somos tratados inhumanamente en toda la sociedad. Nosotros los pueblos seguimos sufriendo, porque aquí ha ocurrido eso, el gobierno panameño no le importa. Y para poder darnos algo, hay que vender la tierra. Para poder darnos algo, hay que vender el agua. Para poder tener algo, tenemos que vender la piedra. Para poder tener algo, tenemos que vender nuestra serranía. Tenemos que vender nuestra llanura para poder que Él nos ayude. O sea, el espejo que dieron cuando llegaron hace más de 500 años, ese mismo espejo estamos viviendo hoy. La explotación a los derechos de la comarca indígena de Panamá. Es una explotación, es una invasión, es enajenación, es privación, es embarcación, es apropiación a los derechos de los pueblos indígenas, a los derechos del Estado verdaderamente de los pueblos indígenas. El Estado de Panamá es de los pueblos indígenas, porque somos trabajadores y nuestras manos son gratis para ellos, que nos consideran como esclavos. Tenemos que servir, pero no tenemos ese pago justo. ¿Tú sabes cuánto le pagan a nuestro pueblo indígena en Panamá? El más barato son $5 por día, el más alto son $10. ¿Usted cree que nuestro pueblo merece ganarse eso? ¿Cuánto está la tasa de la comida hoy? Y más cuando estamos desalojados, y más cuando han destruido todas nuestras plantaciones. ¿Con qué se va a comprar? Nuestro pueblo tiene una baja economía, pésimo. Pero el gobierno dice que Panamá está bien, está parejo. Sin embargo, la realidad no es así. ¿Para quién es la ley? La injusticia es que se hacen leyes panameñas, se hacen leyes de derechos humanos, se hacen leyes sobre derechos de bosque, se hacen leyes sobre derechos del agua, se hacen leyes territoriales, se hacen leyes de la vida humana, se hacen leyes de las niñas y los niños, los derechos que contempla las leyes universales. Se hacen leyes sobre cómo vivir con disciplina en nuestro Panamá. Pero no se cumple y no se respetan. Nosotros como nobles tenemos que cumplirlo. ¿Y qué pasó con ellos? Que no cumplen, que no respetan esa ley. Ejemplo, la Constitución de la República. Ejemplo, la ley de la comarca. Ejemplo, la ley del derecho de los niños y las niñas. Ejemplo, la ley del derecho de la mujer. Ejemplo, la ley de expresarnos libremente todas. Y todos tenemos derecho de expresar lo que sentimos, lo que queremos, lo que deseamos, cómo queremos vivir. Nosotros somos los que tenemos que exigir. No se nos impongan leyes que no es la nuestra. Nosotros tenemos nuestra forma de vivir en convivencia pacífica con nuestras hermanas y hermanos. Todas y todos merecemos vivir en paz. No con guerra, no con guerra, no con guerra, no con guerra. Basta la guerra a la humanidad de la tierra. No queremos más guerra en el mundo. Que este mensaje llegue a toda la humanidad que administra el mundo y los estados del mundo. Que cada gobierno respeten la vida humana. Y que haya una convivencia pacífica a toda la humanidad. Sin ver raza, color ni religión. Sin ver educación, si tiene o no tiene. Lo más importante es el derecho de la vida de los pueblos en el mundo, para que nuestra generación viva en paz, en libertad, en justicia y en unidad. Hoy puede ser este pueblo, mañana puede ser tú.
porque estamos en un sistema bastante prepotente. Piensen, analicen y sigan luchando.